El presidente Donald Trump está frustrado por algunos avances logrados en la estrategia de derrocamiento del presidente venezolano, Nicolás Maduro, gracias al reconocimiento de una joven figura de la oposición como presidente interino, informó el Washington Post. El periódico, que cita fuentes como funcionarios gubernamentales y asesores de la Casa Blanca que no identifica, asegura a Trump que no está satisfecho con la estrategia agresiva liderada por su asesor de seguridad nacional, John Bolton. Según estas fuentes, el presidente se siente engañado por la facilidad con que pudo reemplazar a Maduro por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, a quien ha reconocido desde principios de año como líder por interino y también intervencionista, contrario a su posición de mantener a Estados Unidos lejos de los problemas de otros. Según las fuentes del Post, Trump se quejó la semana pasada de que Bolton y otros asesores habían subestimado a Maduro, que consideraba un elemento difícil de engañar, y no habrían dicho nada, no para hacerle creer que Guaidó iba a poder derrocarlo. Con manifestaciones en las calles y frente al cuartel la semana pasada. Un alto funcionario del gobierno, a quien el Post no identifica, dijo que Trump había dicho en los últimos días que Bolton quería ponerlo en guerra, un comentario que había hecho antes para bromear, pero que ahora parece ocultar preocupaciones. Más serio, el 30 de abril, Guaidó intentó un levantamiento fallido contra Maduro, en el cual el gobierno de Trump presionó al ejército venezolano y figuras clave de Chávez para que lo apoyaran. Al final, Washington aseguró que Maduro estaba a punto de abandonar el poder y tomar un avión a Cuba, pero culpó a Rusia por convencerlo de que no lo hiciera. Según los funcionarios citados por el periódico, el plan de Bolton para alentar las deserciones del círculo más cercano de Maduro para presionarlo y asegurar que el presidente venezolano duerma en un búnker paranoico, traicionado por sus seguidores. Durante una larga conversación con su colega ruso Vladimir Putin, le dijo a Trump que la política que Washington mantenía en Venezuela había consolidado el poder de Maduro, informó el periódico. Ahora, los funcionarios del gobierno están convencidos de que la solución a la crisis venezolana de un largo viaje diplomático y el propio Trump nunca creyeron que había una solución rápida a este problema. A pesar de todo esto, según dos altos funcionarios de la administración, Bolton está a salvo como asesor de seguridad nacional y Trump le ha dado la tarea de centrarse en el problema de Venezuela. El partido gobernante venezolano cerró el sitio contra el parlamento de la oposición después de un levantamiento militar fallido contra Nicolás Maduro, con el arresto de su vicepresidente y obligando a dos oficiales a refugiarse en la sede diplomática, una ofensiva condenada internacionalmente. Acusado, al igual que otros 9 colegas, de apoyar el levantamiento el 30 de abril, el vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, fue arrestado el miércoles por la noche en una operación de películas, mostrada en redes sociales y narrada en Twitter por el propio legislador. Agentes del Servicio de Inteligencia con armas largas sí llegaron en un gran convoy, interceptaron a Zambrano en su vehículo 4x4 frente a la sede de su grupo. El legislador se negó a bajar, y tuvo que conseguir una grúa para tomar el auto. Una caravana de patrullas estaba cortando las calles para permitir el paso rápido de la grúa con el vehículo sobre su espalda al helicoide, la temida sede del Servicio de Inteligencia SEBIN, según periodistas de la AFP. Otro diputado, Richard Blanco, anunció el jueves que ingresó a la residencia del embajador argentino en Caracas para evitar la captura debido a la rebelión liderada por el líder parlamentario Juan Guaidó en su intento de expulsar a Maduro del poder. Mi vida estaba en peligro, dijo Blanco a la PI el jueves, declarando que se quedará temporalmente y no pedirá asilo. La diputada Mariela Magallanes es refugiada en la residencia del embajador italiano en Caracas, anunció Roma el miércoles. Liberación inmediata. La ofensiva judicial generó una fuerte condena a los países que apoyan a Guaidó, reconocido como presidente interino por medio de 100 gobiernos desde que se proclamó en enero, una vez que el legislativo declaró ilegítima la reelección de Nicolás Maduro. La detención arbitraria de Zambrano es ilegal e inexcusable. Maduro y sus cómplices son directamente responsables de la seguridad de Zambrano. Si no se libera de inmediato, habrá consecuencias, advirtió Estados Unidos desde la cuenta de Twitter de su embajada en Caracas. El gobierno de Donald Trump, el principal partidario internacional de Guaidó, ha argumentado repetidamente que todas las opciones están sobre la mesa en el caso de la crisis venezolana, sin descartar la acción militar.
Por su parte, la Unión Europea denunció el arresto de Zambrano como otra violación flagrante de la Constitución del país que obedece a motivos políticos para silenciar a la Asamblea Nacional y exigió su liberación con urgencia. El Grupo de Lima, de los 12 países estadounidenses que reconocen a Guaidó, también repudió la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente y legítima de nivelar arbitrariamente la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional Legítima. Pero el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, señaló el jueves que los gobiernos que simpatizan con los líderes golpistas se convierten en cómplices del levantamiento militar inconstitucional. Los responsables deben asumir las consecuencias ante la ley, escribió en Twitter. Maduro desafiante. Los 10 diputados fueron acusados por la Corte Suprema de Justicia TSJ, de la línea oficial, por delitos como la traición contra la patria y la conspiración. También se trata de Henry Ramos Ayub, dispuesto a ir a la cárcel, Américo de Gracia, Luis Florido, Simón Calzadilla, Freddy Superlano, Sergio Vergara y Juan Andrés Mejía. Otros diputados de la Asamblea, el único cuerpo dominado por la oposición pero anulado en la práctica desde que fue declarado en desacato por el TSJ en 2016, han sido sujetos a decisiones judiciales. Gilbert Caro y Juan Requesens están en prisión, Freddy Guevara se ha refugiado en la Embajada de Chile y Julio Borges se exiliaron en Colombia. El propio Guaidó fue despojado el 2 de abril de su estatuto por la Asamblea Constituyente, pero el gobierno de Maduro se ha mostrado reacio a detenerlo. Después del fracaso del golpe que llevó a Guaidó a recalibrar su estrategia, Maduro se mostró desafiante el miércoles por la noche, asegurando que las Fuerzas Armadas están unidas en su apoyo. Creen que al dar una orden, los militares dirán «entendido, señor Mike Pence». No, Mike Pence, el comandante en jefe constitucional y legítimo de las Fuerzas Armadas se llama Nicolás Maduro, dijo el presidente en un discurso televisado. Maduro respondió al vicepresidente de Estados Unidos, quien anunció el martes que su país estaba levantando las sanciones contra el ex jefe de inteligencia Christopher Figuera como una recompensa por apoyar el levantamiento y como un ejemplo para que lo sigan otros altos funcionarios. La persistente crisis política venezolana ocurre paralelamente al peor drama económico y social en la historia reciente de Venezuela, con hiperinflación, escasez crónica de alimentos y medicamentos y apagones. Desde 2015, 3 millones de personas han abandonado el país, según la ONU. El almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, dijo que está listo para acompañar a las Fuerzas Armadas venezolanas en la lucha por la democracia. El Comando Sur de los Estados Unidos ha sido puesto a disposición del presidente de Venezuela, Juan Guaidó, para ayudarlo en asuntos militares con el objetivo de restaurar el orden constitucional en ese país y poner fin a la dictadura de Nicolás Maduro. El almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, dijo que estaba listo para acompañar a las Fuerzas Armadas venezolanas en la lucha por la democracia en ese país. Estamos preparados, dijo. Cuando Guaidó y el gobierno legítimo de Venezuela nos inviten, estoy listo para discutir cómo podemos apoyar el papel futuro de los líderes de las Fuerzas Armadas que toman la decisión correcta de dar prioridad al pueblo de Venezuela y restaurar el orden constitucional. Estamos listos, dijo Faller a través de su cuenta en la red social Twitter. Aparentemente, las declaraciones de Faller van dirigidas al presidente Guaidó, quien destacó el jueves 9 de mayo que la línea roja para la intervención militar no está marcada por él, sino por los países que cooperarán. Casi el almirante anunció que estaba esperando que el presidente venezolano pudiera actuar. Debe recordarse que el Comando Sur de los Estados Unidos es el organismo responsable de la planificación de contingencias y la cooperación de seguridad para América Central, América del Sur y el Caribe. También es responsable de la protección de los recursos militares de los Estados Unidos en estos lugares, y es que después del levantamiento civil militar liderado por Guaidó, que no pudo abandonar la dictadura de Maduro al principio, quedó claro que en Venezuela no habría otra manera de hacerlo que usar la fuerza. El escritor y periodista Carlos Alberto Montaner manifestó este hecho. El internacionalista Luis Núñez dijo a Panam Post que tarde o temprano la salida de Venezuela será una intervención militar.
para allanar el camino a una posible intervención extranjera que permitiría la salida de Maduro y la restauración de la democracia en el país, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por primera vez el estatuto que rige la transición a la democracia. Uno de los puntos más relevantes es que el gobierno provisional puede solicitar la asistencia de la comunidad internacional para restablecer la soberanía del Estado en el territorio de la República de Venezuela, con la autorización de la Asamblea Nacional NA, lo que daría la luz verde a una intervención extranjera. Todo indica que la activación del punto 11 del artículo 187 de la Constitución de Venezuela sería la mejor manera de salir de la dictadura de Maduro. Cabe recordar que el párrafo 11 del artículo 187 estipula que es responsabilidad de la ANA autorizar el uso de misiones militares venezolanas en el extranjero en el país. Además, la Corte Suprema de Justicia en el exilio también ha allanado el camino para que la coalición militar intervenga en una misión de mantenimiento de la paz. Con la decisión del TSJ en el exilio, el gobierno interino de Guaidó tiene el derecho legal de solicitar la formación de una coalición internacional que ingresará a Venezuela para crear un corredor humanitario para llevar alimentos y medicinas. En su opinión del 8 de febrero, los magistrados autorizaron a Guaidó y NA a pedir a los países miembros de la comunidad internacional que abran el canal internacional a través de canales diplomáticos o por cualquier otro medio, incluida una coalición militar en misión, pacíficamente para llevar a cabo la ayuda humanitaria. La medida es necesaria para respetar el mandato para proteger a la población de las calamidades sufridas por la falta de alimentos, medicamentos y asistencia médica, dice el documento. Un estudio realizado por la consultora venezolana Meganalysis reveló que el 89% de los ciudadanos apoyaría una coalición militar extranjera que termine con la dictadura de Maduro, que ha usurpado el poder desde el 10 de enero de 2019. Los venezolanos se han dado cuenta de que no lo hace. No había una salida pacífica del régimen.